Político. Son las 7:45 minutos. Oli Matos. Saludos, buenos días, República Dominicana. Buenos días a todos, a los que están aquí y los que están fuera de aquí. Escuchaba atentamente a mi compañero Julio Martínez Pozo hacer un análisis de la exposición que hicieran los voceros del gobierno pasado, del Partido de la Liberación Dominicana, el presidente Danilo Medina, con respecto a su gestión de gobierno. Y en el análisis que plantea Julio, respondiendo, es decir, cuando describe de manera textual lo que plantean los funcionarios del pasado gobierno, donde habló el ex ministro de Economía, Ariel Jiménez, él plantea de una reducción de que encontraron prácticamente el 40% de nuestra población viviendo por debajo de los límites de la pobreza en el 2012, cuando llegó el presidente Medina, y que eso fue reducido a un 20%. No sé de dónde ni cómo ellos cuadran estas estadísticas, porque de ser así, también se hubieran reducido los subsidios en un 20%, si se hubiera reducido la pobreza. Es decir, se supone que si yo saqué una familia de la pobreza, entonces esa familia no debe depender de subsidio gubernamental. Y si algo vimos durante el gobierno del presidente Medina sin enfrentar la crisis, fueron dos factores fundamentales. Con todo y el aumento constante del precio del oro por la incertidumbre internacional y un crecimiento sistemático de las remesas por los sacrificios de nuestros compatriotas que se van del país a buscar dinero para mantener su familia. Independientemente de eso, vimos un aumento sistemático del endeudamiento público, del endeudamiento del sector gubernamental no financiero, del sector público no financiero, que creció, como lo hemos dicho, un 80%. No estadística que le esté presentando Limatos, sino que le presentaba el propio gobierno. Mientras la economía crecía en promedio, lo que plantearon ellos, el endeudamiento se duplicaba. Y lo único que se enriquecieron fueron gente vinculadas al gobierno. La crisis, el empobrecimiento de las personas, los subsidios gubernamentales se usaban simplemente con propósitos electorales, admitido por el propio presidente en plena campaña, quien dijo en un momento que hasta la pandemia iba a ser útil para sus propósitos electorales. Entonces, no tienen, Julio, respuesta para dar que no sea la mentira. Cuando el presidente Abinader se presenta al país y le dice que la estructura institucional del país fueron manipuladas para ponerla al servicio de los intereses de los grupos económicos que se enquistaron para aprovecharse del poder en su propio beneficio, lo que es claramente actos de corrupción que tendremos que ver en los tribunales, no se lo está inventando, es algo que durante incluso la propia gestión del presidente Medina se vio. Y por lo tanto es importante que el pueblo dominicano dé la oportunidad al gobierno actual de que avance en desmontar esa estructura que se montó. Hay algunos puntos de lo que mi compañero Julio plantea. Si es cierto que ellos disminuyeron la pobreza, la pobreza no entró. Nosotros todavía no tenemos los efectos de esta pandemia. La pandemia llegó en marzo. Las medidas que se tomaron inmediatamente, que nosotros desde aquí le hicimos algunas observaciones que luego tuvieron que ajustarla, esas medidas contribuyeron grandemente al efecto de la crisis que tenemos, porque se tomaron todas esas medidas sin sentido de proporción y sin tomar en cuenta a los actores productivos y que los efectos de esta crisis iban a golpearnos de la manera que lo están haciendo. Pero démosle a ellos el sentido de que es verdad, de que esto no es una crisis local y de que aquí se hizo lo que habían hecho otros países, aunque esos países no tienen la característica
que tiene la República Dominicana, ni la dependencia exógena del turismo y de factores como la remesa que tiene la República Dominicana. Démosle ese espacio a ellos. Pero la verdad es que el mayor periodo de bonanza de nuestra economía fue utilizado simplemente para provecho de un pequeño grupo. La gente que dependía de los subsidios públicos en ningún momento dejó de depender. Hoy el Estado dominicano debe erogar, fruto de la pandemia, 200.000 millones de pesos más anuales, porque fueron duplicados los subsidios. Pero no fueron duplicados. ¿Qué significa eso? Que cuando el presidente Medina llegó, inició una campaña de expansión de los subsidios gubernamentales. Pero veamos cuál ha sido el resultado de las políticas que desarrolló. ¿Quiénes fueron los beneficiarios de ese endeudamiento espectacular de la economía y del pueblo dominicano? ¿Quiénes fueron los beneficiarios de cuál ha sido el resultado de ese endeudamiento que sometió el presidente Medina a este país? Yo creo que ellos no le dieron esas explicaciones a la sociedad dominicana. Simplemente se limitaron a mentir, porque todo el que vive en este país sabe que eso es falso cuando plantean que la pobreza la redujeron en un 50%. Eso no es verdad en ningún sentido. Y si usted, y el que lo dude, que salga al país y que mire, porque no es verdad que de marzo para acá nosotros, aunque mucha gente perdió sus empleos, hemos caído en esos niveles de pobreza en los que ellos están planteando. Lo que sí es cierto es que no tienen respuesta para las acusaciones de corrupción que tienen, que no tienen respuesta para el país porque fracasaron en la gestión pública, porque el periodo de mayor bonanza del país no lo utilizaron para crear la infraestructura, para hacer los aportes que el país necesitaba. Y si algo podemos ver de la forma en la que el gobierno pasado gestionó el país, miremos lo que hiciera ayer, que para mí es algo obsceno, ofensivo, en un momento de crisis. El superintendente de salud y riesgos laborales, incrementar su salario en 200,000 pesos. De 400 lo llevaron a 600,000 pesos. Ese es el modelo de gestión del PLD. Sacrificar a la mayoría para beneficiar a unos pocos. En un universo de salario donde el 80% es de menos de 35,000 pesos. Este señor ganando 400, uno de los que están aferrados a la superintendencia, porque supuestamente hay una ley que lo protege, independientemente de que hay una sentencia del Tribunal Constitucional o de la Suprema convertida en Tribunal Constitucional que plantea que esos señores, su periodo debió vencer cuando, a menos que no sean ratificados, cuando venció el presidente que lo designó, cuando venció el gobierno que lo designó, a menos que no sean ratificados por el nuevo. Por esto, este país debe pedirle su renuncia a ese señor frente a la situación de crisis, y hablo de Pedro Luis Castellano. Usted lo ve aquí postulando y hablando y privando en repúblico. Sin embargo, aprovechándose de cualquier oportunidad para exprimir el presupuesto nacional y conducir a la pobreza a miles de ciudadanos. Yo creo que en pocas oportunidades este país ha tenido una gestión pública tan comprometida con mejorar las condiciones de lo que menos tienen, como en este momento que tenemos el gobierno de Luis Abinader. Si ustedes ven ese cuadro que le presenta producción y no están viendo en pantalla, ustedes ven cómo se disparó el endeudamiento durante el gobierno de Medina, y hablo del 2012 al 2019. Y esos son datos del propio Banco Central, de la propia autoridad. Entonces, coger prestado y salir a malgastar y a repartir poco para la gente y mucho para los pocos que están a su alrededor, eso no es ninguna gestión brillante, señor Julio Martínez Pozo y señores del PLD. Coger prestado, empeñar un bien, una propiedad, una casa, un país para salir a hacerse el bueno, eso lo hace cualquiera. Eso lo hace cualquiera para repartir a miles de incompetentes. La economía dominicana, gracias a factores que no dependían de la gestión de Danilo, iba viento en popa. Y ya yo he mencionado los factores. El valor del oro,
la remesa y las inversiones turísticas. Sin embargo, cuando hablamos de seguridad ciudadana, estaba colapsada totalmente y vimos cómo fue amenazado el turismo por la práctica irresponsable de la gestión de seguridad. Tenemos también otros factores que fueron afectados por la propia gestión del presidente Medina, que cuando llegó la pandemia, nosotros estábamos prácticamente contra la pared, que ningún organismo internacional no veía favorable para tomar préstamos por los niveles de endeudamiento. Y tenemos declaraciones de los responsables en el país, del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo, que plantearon que era preocupante el nivel de endeudamiento del país. Sin embargo, al llegar la pandemia, cuando se tomaron los primeros 300 millones de dólares prestados, todos vimos cómo salió el PLD a hacer campaña y cómo el propio presidente Medina salió a hacer campaña y cómo se comenzaron a motorizar las actividades del cuestionado candidato oficialista. La lucha contra la corrupción, los fraudes de Odebrecht, fueron parte de los temas de la gestión del presidente Medina, que están pendientes y que deben ser esclarecidos. Señores, el gobierno del presidente Abinader no alcanza los 2 meses, tendrá 2 meses pasado mañana. Debemos darle la tregua al presidente. Sería irresponsable del presidente Abinader, luego de presentar las quejas, el levantamiento ciudadano, la expresión de rechazo a más impuestos, no decirle a este país que la gente que nos gobernó lo hizo de manera irresponsable, que se aprovechó del dinero público para enriquecer a pocos. Sería un acto de irresponsabilidad. La unidad del país no debe depender nunca de la impunidad, porque nada es tan caro para cualquier sociedad como dejar que la corrupción campee por su fuero y a los corruptos, culpables, ricos e impunes, andando y paseándose por el país, sirviendo de mal ejemplo para los jóvenes. Julio. Cambio y fuera.